participantes van entrando. Ustedes en teoría son 50 personas. Ya deben saber que no van a entrar la gran mayoría. Así que vamos 18, 17 personas. A ver, chicos, les comparto la pantalla del Kahoot para empezar y ver en qué nivel aproximadamente se encuentran. Una pregunta, ¿alguien aquí ha recibido o ha estado en alguna academia, alguna pre? Prendan sus micros con total confianza también, por favor. ¿No? Bueno, supongo que los demás también dicen que no. Ahora entiendo qué es lo que sienten los profesores cuando dan este tipo de clases y nadie les pone. La parte en la que todos hablan y todos escriben es en la despedida. Ahí todos hablan, gracias, buena clase, o chao profesor, nos vemos la siguiente semana. Y yo también me incluyo, yo también lo hago. ¿Ah? A veces cuando no tengo ganas de prender mi cámara, simplemente no la prendo. Pero a ver, vamos a empezar con el Kahoot, ¿ya? Sí, todos manejan esa aplicación, ¿cierto? La usan en algún momento. Supongo que para nadie es nuevo esta aplicación. Antes de comenzar me presento, ¿sí? No les he dicho nada sobre mí. Mi nombre es Luis Marcelo, ¿ya? Algo que por favor les pido encarecidamente, no me digan profesor, ¿sí? Quizá acá todos tienen un promedio de edad de entre 18 y 20 años, no soy muy mayor a ustedes, aunque lo parezca, debo ser 5 o 6 años mayor que ustedes. Si me ven un poco viejo es porque medicina es mi segunda carrera, yo he estudiado una primera carrera que es la carrera de biología, ya la terminé, y es por eso que también me metí a dictar este curso. Así que si tienen cualquier duda de algunos otros temas, también los domino a veces. ¿Qué más? Estoy en cuarto ciclo, soy 2 ciclos, un año más que ustedes simplemente, así que estamos por ahí. Probablemente nos encontremos en la facultad cuando todo esto termine. ¿Y qué más les puedo decir? Si alguien tiene alguna pregunta más, me la puede hacer. Sí, me he dedicado a enseñar también no a universitarios, pero sí a nivel secundario. He estado dictando algunas clases, algunos talleres, también algunas asesorías. Así que eso es lo que les quería comentar. Con algunos de ustedes ya me conozco, llevo algunos cursos con algunos de ustedes. Previo a nombres conocidos, un par creo. A ver, les comparto el Kahoot. ¿Sí pueden verlo? Sí, ¿cierto? Díganme algo, por favor. Sí, sí, podemos verlo. Gracias. Por favor, entren y pongan sus nombres, ¿ya? Yo sé que quieren, algunos son bromistas y quieren poner otro tipo de nombres o cosas por el estilo, pero por favor pongan sus nombres. Si no, no van a tener nota. Esa es una forma también de saber quiénes han asistido hoy día. Recuerden que la tercera falta quedan inhabilitados de las asesorías. Así que para mí esta es una forma de tomarles la lista. Yo al final veo quiénes han rendido el examen y los que no están no asistieron. Así que tendrán una falta y a la tercera serán inhabilitados de la asesoría. Son 17, así que debería haber 17 personas. Disculpe, ¿dónde está el link para poder ingresar a Kahoot? Simplemente pon este Kahoot en Google y le das a la primera opción y Ya, ya. entras. Claro, gracias. A ver, chicos, vamos apurando, por favor. La clase de hoy es una introducción. Si es que alguno ya vio sus sílabos, hoy ya vamos a hablar de temas que ustedes ya conocen, lo deben haber visto en el colegio. Origen de la vida, teorías de evolución, la célula y por ahí clasificación de los seres vivos.
Nada que ustedes nunca hayan escuchado, porque eso sí, ¿no? A veces sucede. Vamos, 9 personas. Yo supongo que aquí a todos les debe gustar la biología, dado que están estudiando medicina, ¿cierto? Así que todos deben haber llegado con un conocimiento previo ya, espero. Si no, de todas maneras es que lo aprendemos. 12 personas, 13. En 2 minutos comenzamos. Faltan 3 personas. ¿Alguien no sabe entrar? Hola. ¿Quién falta, chicos? Solo tengo 14 personas y somos 17. Bueno, esperamos un minuto y lo lanzamos. 14. 15. Ya. ¿Se salió alguien? ¿Qué pasó? Vuélvate a conectar, por favor. Te esperamos. Ya, bueno, la vamos a mandar, ¿ya? Han entrado 15 personas. Vamos a comenzar con el café. Ahí va. ¿Hay alguien más que va a entrar? Porque en teoría faltan 2 personas. 16. ¿Alguien más? ¿Están todos? Bueno, cierro la lista con los que acaban de entrar. ¿Qué manda? Es función de retículo endoplasmático liso. Ah, además está decirles que por favor no copien, porque esto no tiene nota, chicos, así que no tiene mucho sentido que copien. Ya. Siguiente pregunta, a ver. A ver, ¿quién es? Fiorella María y Etel. Ya, bueno. ¿Qué podemos decir sobre el citoesqueleto? Bien, varios contestaron la respuesta correcta. A ver cómo se movió. Se movió bastante. A ver, vamos con la tercera pregunta, penúltima pregunta, sobre la teoría endosimbiótica. ¿Qué es lo verdadero? A ver. ¡Wow! Bueno, vamos con la última pregunta. A ver, la última.
Respecto a las mitocondrias, señale lo correcto. Ah, qué bueno. Aquí sí la gran mayoría la tira. A ver, vamos a ver los puestos. Tercer puesto, Maizú. Segundo, con 2 de 4, Fiorella. Y primera, con 3 de 4, ¿quién es? María. Muy bien, chicos. En general, hay menciones honrosas, cuarto y quinto puesto. Muy bien. Creo que una pregunta o algo así. A ver, ¿alguien tiene algún, algún reclamo? No, no, todo está correcto, todo está bien. Chicos, por favor, solo hay una persona con la cámara prendida. Los demás también. Tienen sus cámaras. A ver, comienzo contándoles un poquito de lo que vamos a hablar y acerca de cómo me gustaría que llevemos la asesoría, ¿ya? Algo que yo me he dado cuenta también en mis clases, de cuando llevamos práctica o seminario o teoría, lo que quieras, es que muy poca gente participa y no creas que no hay dudas, es por eso que todo está claro y por eso nadie pregunta, eso es falso, eso es mentira, eso nunca sucede. La gente siempre se va con dudas, lo raro es que nunca pregunta a nadie, trata de averiguarlo por su lado o simplemente lo deja pasar, se olvida y ya fue la pregunta. Acá están para aprender, ya si has llegado sin saber absolutamente nada de biología y dices, no puede ser que alguien que estudia medicina no sepa nada de biología, bueno, pasa. Yo empecé la carrera de biología sin saber absolutamente nada de biología, así que imagínate, por ese lado no tienes por qué avergonzarte. Pregunta todo lo que quieras, sé conchudo en tus clases también, que cuando ya empieces la próxima semana te aconsejo que preguntes hasta la... ¿Qué? Pregunta tonterías si te da la gana, después estás pagando para que te respondan tus preguntas. Así que, por favor, haz todas las preguntas que a ti se te dé la gana. Claro que tengan que ver con el tema, ¿no? Y siempre de la mejor manera posible. Pregunta, por más tonto o estúpido que tú crees que suene, pregunta. Siempre. Yo nunca te voy a contestar mal, nunca voy a creer que tu pregunta es tonta, porque yo he tenido preguntas tontas, no solo en el colegio, no solo en mi carrera de biología, sino después de haber llevado carrera de biología, ahora en medicina tengo dudas muy básicas y las pregunto de todas maneras. Así que tú con mayor razón pregunta todo lo que quieras. Si es que no lo sé, lo averiguo, lo averiguamos y lo respondemos después en la siguiente clase o algo así. Pero por favor, pregunta todo lo que puedas, ¿ya? Cosa que llegas lo más preparado posible a tu clase, que es la próxima semana, no sé qué día te tocará. Y otra cosa, que también los puedo apoyar con sus tareas, con sus prácticas, con sus informes, con sus cuestionarios, con todo lo que tengan que hacer. Porque he visto, lo he pasado, lo sigo viendo, y seguramente ustedes también lo han cometido, que hacen informes malos, ¿ya? Como cualquier persona que empieza. Todos hacemos, me están grabando, ¿no? Bueno, todos hacemos un mal informe al principio, así que no tiene nada de malo. Lo que podemos hacer es ir corrigiendo esas cosas poco a poco para que vayas perfeccionándote en el arte de hacer un buen informe, porque un informe tiene una estructura. Por lo general he visto que aquí no hacen informes, sino pues, responden cuestionarios, pero de todas maneras el cuestionario debe tener siempre información verídica. Y yo he visto que citan desde el Rincón del Vago, creo que ya no existe, en mi tiempo existía el Rincón de Vago y Yahoo Respuestas, y se citaban esas fuentes, pero ahora he visto que citan otras cosas, como por ejemplo, qué sé yo, te menciono páginas como Agüita, como La República, bueno, se puede citar por ahí algunas cosas como esas, pero siempre de, de artículos científicos, libros o cosas como esas. ¿Alguien sabe, antes de empezar con la clase, porque quiero dar una introducción así, súper grande para que vayan
entendiendo más o menos cómo quiero llevar esto. ¿Alguien sabe de dónde buscar información? ¿Alguien sabe cómo encontrar información fiable, verídica, que a tu profe le guste? Si no saben, digan no, por favor. Usualmente lo que yo uso es Google Academic, ¿Ya? o Muy si no bien. busco libros. Claro, el Google Académico es muy útil en estos casos. Tú pones ahí lo que quieras y te va a dar artículos científicos. Lo único que es buscar el artículo que contiene lo que tú buscas, simplemente, y lo. PubMed es una muy buena opción también, ¿no? Es como un buscador, pones ahí lo que necesitas y te sale. Claramente no va a ser como Google, que tú pones en Google, por ejemplo, mitocondria, ¿no? Y te sale la mitocondria, es una organela membranosa que se encuentra, tal, su función es. Eso no vas a encontrarlo en PubMed, no lo vas a encontrar en Google Académico. Lo que puedes hacer es coger un paper de estos de que hablan de la mitocondria específicamente, y en el background o en la introducción tú vas a encontrar las características de la mitocondria, porque todos los artículos te tienen que florear un ratito con marco teórico acerca de lo que están estudiando. En ese caso, ¿quieres saber acerca del ADN mitocondrial? Bueno, buscas artículos donde aparezca la palabra ADN mitocondrial, te metes y estoy seguro que ahí te va a decir de dónde proviene, en qué organismo se encuentra, para qué sirve, produce proteínas y bla, bla, bla. ¿Ya? Siempre, por favor, trata de hacerlo todo de artículos científicos, porque tu carrera es una carrera de ciencia. ¿Ya? Así que tu pan de cada día es leer investigaciones, ¿sí? Porque estás estudiando medicina. Si no te gusta leer, si no te gusta la investigación, si no te gusta responder el por qué de las cosas, mejor no estudies medicina. ¿Ya? Es así. Tú eres un científico o vas a ser un científico y tienes que estar preguntándote el por qué todos los días. Es tu pan de cada día. Eso me lo dijo un profesor cuando estaba en pregrado. Bueno, vamos a comenzar. Prendan sus cámaras, se los voy a decir toda la clase y así todas las clases siguientes. Es más cómodo cuando prenden sus cámaras. A ver, ¿dónde está la clase? A ver, chicos. Supongo que ahí pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, debe ser. Sí, sí se ve. Ya, hoy día como pueden ver su syllabus o quizá ya pueden ver su aula virtual. Ah, por cierto, al final de la asesoría va a haber otra prueba, ¿ya? Para ver si es que han entendido, han captado las cosas que vamos a ver hoy día, ¿ya? Como les dije, vamos a ver 4 temas principalmente. Aquí te los muestro. Estos son los subtemas que vamos a ver hoy día. No son muy tediosos, no voy a pasarme explicando. Tu profesora ya lo profundizará en su momento. Yo solo voy a tocar cosas importantes, principales, conceptos y por ahí un ejemplo que otro. Nada más, así que esto no es nada tedioso, ¿ya? Sí me gustaría que mientras yo te estoy hablando, apuntes, ¿ya? Porque mientras apuntas, estás concentrado. Si no apuntas, te vas a ir de la clase, mentalmente me refiero, y te vas a perder y esto va a ser por las puras, ¿ya? Aquí sabes que no hay nota, aquí estás netamente porque quieres aprender un poco más, quieres reforzar, quieres, como lo vuelvo a repetir, aprender más, ¿sí? Así que si te estás aburriendo, tienes todo el derecho de irte, aquí no hay ningún problema, no me la agarro con nadie. Solo recuerda que la tercera falta se te va a inhabilitar. Ya todos los que están aquí, yo entiendo que quieren aprender un poquito más, estar por delante, subir las notas y todo lo que sea referente a algo productivo en el curso. A ver, vamos a ver estos 4 subtemas, ¿ya? Teoría del origen de la vida, teorías de evolución, célula, qué exactamente la célula vamos a ver, los tipos y su estructura, o sea, qué cosas tiene, y la clasificación de los seres vivos. Estos 4 subtemas o temas, como quieras verlo, estoy seguro que tú ya los has visto en el colegio. Estos temas son muy clásicos, los debes haber visto un montón de veces. Por ahí te has olvidado, por ahí no recuerdas bien, por ahí vamos a profundizar quizá un poquito más en cada uno de estos, tampoco vamos a hablar acerca de lo que viste en el colegio, ¿ya? Bueno, en algunos casos sí, por ejemplo, en las teorías del origen de la vida. A ver, vamos a empezar con el origen de la vida. Por favor, como te dije, quiero que seas muy participativo y quiero que preguntes el porqué de todo.
yo también te voy a hacer preguntas. Básicamente voy a intentar que la clase la hagas tú abriendo el micro todo el tiempo. ¿Con qué antecedentes, con qué conocimiento previo vienes tú acerca de las teorías del origen de la vida? ¿Conoces alguno? Dime lo que sea. Cualquier palabra que se te venga. Por ahí quizás se te viene la palabra entelequia, Aristóteles, o qué sé yo, ratones con maíz, o cosas que hayas escuchado acerca del origen de la vida. Pasteur, no sé. Dime algo. ¿Qué sabes del origen de la vida? Quiero saber qué, con qué debo empezar con ustedes. ¿Sí? ¿No saben nada? ¿Alguien? Generación espontánea. Ya, bien, es exacto, sí, es uno de los principales términos que vamos a ver en teorías de origen de la vida. ¿Alguien más? ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? Disculpa, como tengo aquí la pantalla compartida, por eso no me gusta usar el Teams. Me gustaría usar más el Zoom, pero me obligan. Fiorella, Fiorella. Ah, gracias. Listo, muy bien, generación espontánea. ¿Alguien podría decir algo acerca de la generación espontánea? Creo que su nombre nos traza un camino por donde se puede explicar. ¿Qué es la generación espontánea? ¿Alguien tiene idea? Sí, bueno, lo que recuerdo de generación espontánea es que, bueno, como dice el nombre, la Exacto. vida surge a partir de la materia inerte, sin sufrir ningún proceso previo. Fue propuesta por Aristóteles y la Ujú. refutó Redi. Muy bien, exacto. Vamos a ver acerca de lo que están hablando ustedes. Ustedes estaban diciendo todo esto. Vamos a empezar primero con el creacionismo. Ya esto lo vamos a pasar súper rápido. El creacionismo-fijismo es uno de los tipos de las teorías del origen de la vida. Ya básicamente que un Dios fue quien creó a los seres vivos. Es por eso que según estas personas, los seres vivos no provenimos de un origen común, como se ha ido demostrando a lo largo del tiempo. Las siguientes teorías evolutivas que vamos a ver más adelante van a promover o van a irse en contra, de alguna manera, del creacionismo. ¿Por qué? Porque, como dice ahí a la derecha, los seres vivos no provenimos de un origen común. Claramente esto no es cierto, porque ya hay evidencia de que de alguna manera todos descendemos de un mismo organismo. No me estoy yendo en contra de las teorías religiosas, por si acaso, ¿no? Otra premisa que ellos manejan es que los seres vivos permanecemos fijos e inmutables. ¿Qué significa esto? A mí me creó un Dios, nos crearon como humanos, no vamos a cambiar, no mutamos, simplemente cuando nos toque desaparecer, vamos a desaparecer y aparecerá una nueva especie por obra de la creación de Dios, simplemente, ¿sí? Ahora tú dices, seguramente esto debe haber sido apoyado por gente de la iglesia, cardenales, papas y todo eso. En realidad no, porque ahí te pongo yo dos nombres, uno llamado Carlos Linneo. ¿Alguien sabe quién es Carlos Linneo o Carlos Linneo? Ese es el cole, ¿ah? ¿Se acuerdan? ¿Quién es Carlos Linneo? No. Bueno, Carlos Linneo es el padre de la taxonomía, ¿sí? Y va a hacer otras investigaciones científicas también, así que no es un religioso dogmático, es un investigador, es un, digamos, biólogo, en ese tiempo no se le llamaba así, pero básicamente es un científico que estaba apoyando al creacionismo. Otro de las personas que es el padre de la paleontología, que ves ahí, que es George Cuvier, también estaban a favor de, de esta teoría de origen de la vida. ¿Ya? Nada más vamos a hablar acerca de eso. Vayámonos a lo que ustedes habían mencionado, la generación espontánea. ¿Ya? ¿Qué es la generación espontánea? Como por ahí lo mencionaron, o su mismo nombre lo dice, generación espontánea. Algo se va a generar espontáneamente, ¿sí? La vida surge de manera espontánea. Por ejemplo, ahí ves a Aristóteles, seguramente es él, y piensa, porque él fue el que planteó esta idea, que un tronco, algo inerte, bueno, ya es un tronco muerto, ya está inerte, va a ir pasando por transformaciones hasta llegar a ser un cocodrilo y a partir de la materia inerte se forma un ser vivo, ¿sí? ¿Cómo es que sucedía esto?
él menciona que existe una fuerza vital. ¿Cómo se llama o cómo la llamaba esta fuerza vital? La entelequia. La entelequia entraba en los objetos inanimados, en la materia inerte, y al hacerse uno con esta materia inerte, se generaban los seres vivos. Como por ejemplo, ahí ves el tronquito que probablemente ya entró la entelequia, según Aristóteles, se convierte en un cocodrilo. Otros ejemplos que también hicieron algunos investigadores, por ejemplo, no recuerdo el nombre de uno de ellos, pero dijo que él había dejado una camisa sucia con maíz en un sótano y que vio que se habían generado ratones. Obviamente, si cualquier persona hace eso, va a generarse no solo ratones, ¿no? Él decía que a partir de la materia inerte había llegado la entelequia y se generaron seres vivos que vienen a ser los ratones. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Sí, está bien. Entonces, la generación espontánea, por más ridícula que te suene, te cuento que hace poco recién ha sido debatida y tumbada esta teoría. ¿Cuándo fue? En 1800, por ahí, recién con Louis Pasteur. Por ahí me mencionarán a Redi, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar acerca de él también. Pasteur fue el que finalmente derroca esta teoría, que en 1800, o sea, hace recién 200 años, hasta hace 200 años todavía se creía que la vida surgía a través de la generación espontánea, y Aristóteles planteó esto por lo menos hace 300 años antes de Cristo, o sea, hace 2300 años, sí, más o menos en ese tiempo, Aristóteles planteó esto, y recién en 1800 se ha debatido esto. Miren lo trascendente que fue la generación espontánea hasta el momento. Ahora, esta teoría llamada la biogénesis, hasta ahorita hemos visto tres, ¿cierto? Hemos visto el creacionismo, generación espontánea y la biogénesis. Esta llamada biogénesis es la que va a tumbarse a la generación espontánea, ¿ya? ¿Quiénes van a ser parte de la biogénesis? Francisco Redi, como mencionaste, Álvaro Spallanzani y Louis Pasteur. Louis Pasteur está en rojito porque él fue el más importante. Estos dos primeros hicieron experimentos para tumbarse a la generación espontánea. Sin embargo, a pesar de que sus experimentos eran válidos, legítimos, no lograron responder todas las preguntas de los Aristotelovers. No lograron, porque ellos hacían un experimento, por ejemplo, Francisco Rey hizo un experimento con moscas y carne. Puso un frasco, ese experimento no es por si acaso, es otro. Puso un frasco con carne y lo cerró, y puso otro frasco con carne y no lo cerró. Él dijo, miren, donde el frasco está abierto y hay carne, apareció moscas, pero si lo cierro, no aparecen moscas. Entonces, no existe la generación espontánea porque en este frasco que está cerrado no hay vida. Y los que son adeptos de la generación espontánea le dijeron, es que la entelequia no ha podido entrar porque ha cerrado el frasco. Y Francisco Redi no sabía cómo contestarles. Y lo mismo pasó con Álvaro Spallanzani, un experimento parecido, ¿ya? Hasta que llegó Louis Pasteur en 1820, creo que por ejemplo, no me acuerdo el año en realidad, pero fue en 1800, cuando él hace un experimento muy conocido que tú lo debes haber visto en el cole, ¿cierto? ¿Sabes cómo se llama este envase? ¿O cuál fue el experimento que hizo Louis Pasteur para poder tumbarse por fin a la generación espontánea? ¿Alguien recuerda? Lo tienes que haber visto en el colegio. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Bueno, El ¿sí? cuello de cisne o algo así. Exacto, muy bien, el cuello de cisne. ¿Y qué es el cuello de cisne? El cuello de cisne es este cuellito que ustedes ven aquí. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver la parte de arriba donde dice 1, ¿ya? Ahí está calentando un caldo, Louis Pasteur, espera y no hay crecimiento, ¿no? Después de un tiempo no hay crecimiento. Él coge ese frasco y le dice, mira, he calentado, he esterilizado el caldo, y miren, ahí he puesto un tubito en forma de cuello de cisne, por donde puede entrar la fuerza vital o entelequia, y no crece nada, no hay microorganismos, no hay nada. Entonces, como ustedes, adeptos a la generación espontánea,
explíqueme cómo es que aquí no se produce nada. Y ellos ya no tenían cómo decirle nada, porque por el cuello de cisne podía entrar la supuesta entelequia, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Lo que en la parte de abajo, Luis Pasteur coge el cuello de cisne y lo rompe, ¿no? Cuando lo rompe, empieza a haber crecimiento microbiano. Entonces, ahí por fin se baja a la generación espontánea. Y dos comentarios que él hace: la generación espontánea es una quimera, o sea, no existe, y toda vida proviene de otra vida preexistente, ¿sí? Eso, la segunda, es muy importante. Básicamente es lo que llega a concluir Luis Pasteur. Toda vida proviene de otra vida preexistente, ¿sí? Eso quiere decir que aquí entró a través del aire, entró microorganismos, simplemente usaron el caldo para reproducirse, y aparecieron más microorganismos de esos microorganismos que habían ingresado. En la parte de arriba no pudieron ingresar porque el cuello de cisne, al tener esa morfología, no dejaba que los microorganismos o que el aire pudiera ingresar con tanta facilidad como en la parte de abajo, donde el cuello ya estaba roto, ¿sí? Entonces, esa es la tercera teoría conocida. En realidad hay un montón de teorías acerca del origen de la vida. Simplemente vamos a ver esta y una más, esta la vamos a pasar súper rápido, la cual nos habla de la panspermia. ¿Qué es la panspermia? Algo súper loco. Ellos postulan, o mejor dicho, Augusto Arrhenius postula, ¿qué pasó? Había un meteorito en el universo en el cual llega a la Tierra, y en ese meteorito habían bacterias, habían moléculas orgánicas que al llegar a la Tierra empezaron a desarrollarse y evolucionar, y así fue como aparecieron todas las especies que hasta ahorita conocemos. Ahora, hay un problema con este postulado. ¿Por qué? Porque aquí ya se está empezando desde que en ese meteorito había vida, pero no está respondiendo a cómo se originó la vida, ¿cierto? Él nos dice, bueno, en el meteorito llegó la vida, pero la pregunta es, ¿cómo se originó esa vida que está en el meteorito? Así que no responde nada este postulado. Sin embargo, tiene algo de verdad, porque se ha encontrado que en meteoritos hay restos orgánicos y también se ha encontrado bacterias o esporas fosilizadas, ¿ya? Así que tan loco el tipo no estaba, tenía algo de razón. Sin embargo, no responde a la pregunta de dónde se origina la vida, ¿sí? Pasemos a la última, y es la más aceptada, la quimiosintética, que es planteada por Alexander Oparin, ¿ya? Es la quinta. Seguramente esto lo vas a ver con tu profe, porque me acuerdo que esto también lo explicó. ¿Por qué es la más aceptada? Porque tiene un experimento que lo respalda. ¿Cómo así? Primero te explico lo que Alexander Oparin pensó y posteriormente experimentaron otros científicos. Él que decía que en la antigua atmósfera primitiva, en el planeta, había una atmósfera donde no había oxígeno. Eso quiere decir que es una atmósfera, ¿cómo le llaman? Reductiva, ¿ya? Con ciertos gases. ¿Como cuáles? ¿Alguien sabe qué gas es ese que está ahí, el CH4? Ustedes ya llevaron química, ¿cierto? ¿Qué gas es el CH4? Voy a preguntar, ¿ya? A ver, vamos a buscar nombres. Ya que están tan callados y no quieren prender sus cámaras. Angie. Hola. Sí estás ahí, ¿no? Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Si no sabes, no hay problema, me dices no sé y no pasó nada. ¿Sabes qué gas es el CH4? ¿Qué gas es el CH4? Creo que es el metano, si no me equivoco. Muy bien, exacto, es el metano. En esa atmósfera primitiva, Oparin mencionaba que había metano, había amoníaco, bueno, el H2O todos lo conocen, ¿cierto? Y había hidrógeno gaseoso. Ya. Estos cuatro gases conformaban la atmósfera primitiva, ¿ya? No hay oxígeno, no ven ahí el oxígeno. Y por medio de la luz solar y la radiación, reaccionó con estos gases y se formó MOS en el agua. MOS, ¿qué es MOS? Simplemente son abreviaciones, es moléculas orgánicas simples, eso significa MOS, ¿ya? Entonces, en el agua es donde empezó la vida.
Básicamente él también lo logra explicar porque dice que la radiación, como en ese tiempo no había oxígeno, no hay capa de ozono, la radiación, la luz solar es muy fuerte, así que no permitía que hubiera ningún tipo de vida en la Tierra. En el agua, de alguna manera, esto se podía dar porque había una protección por el agua. Así que ahí es donde se formó el MOS, que vienen a ser moléculas orgánicas simples. A ver, de su curso de química, ¿existen 5 moléculas orgánicas? 4. 4 moléculas orgánicas. Hay más, pero a ver, ¿quién me menciona una molécula orgánica? Curso de química, futuro médico. El carbono. ¿El qué? Carbono. No te logré entender. Carbono. Carbono, ya. ¿Algo más? Molécula orgánica. Hidrógeno. Ya, hidrógeno. Solo está Oxígeno. Fiorella en la clase. Solo veo a Galia y a Fiorella y por ahí alguien, y Angie. ¿Alguien más? ¿Los demás qué están haciendo? ¿Están en TikTok? A ver, vamos a preguntar. Flavia, ¿alguna molécula orgánica que conozcas, que hayas visto en el cole? Flavia. Flavia Moya. ¿No? ¿Aló? Lucerito Barrantes. Hola. Tampoco están tímidos, chicos. ¿Por qué? El oxígeno. Ya me dicen el oxígeno. Listo. A ver, les voy a explicar algo, ¿sí? Ustedes que ya han pasado por química, como les dije, acá todo esto vamos a aprender. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula? A ver, los que les gusta la química o pasaron con buena nota de química, o eran cracks en el cole. Diana ¿Qué? Guerra. Sí, Ay, dime. ah, no, yo soy Camila. Bueno, Dime, en Camila. el átomo bueno, están formados por átomos y las moléculas están formadas por la unión de dos o más átomos iguales o diferentes, como el oxígeno o el agua. Exacto, muy bien. A ver, esto nunca te olvides, ¿ya? Esto lo tienes que tener siempre presente para que por ahí no te agarren. A ver, esto es algo que es básico, pero muchas personas se equivocan. Pero nunca más te vas a olvidar a partir de esto. Un átomo ya sabes que es la mínima unidad de la materia, ¿cierto? Por lo menos a nuestro nivel es eso. Lo más chiquito que tú puedes encontrar en materia, no en ser vivo, en materia es un átomo. Sabemos que hay más divisiones, pero no nos vamos a meter con los físicos. Lo más pequeño que tú puedes encontrar en la materia es un átomo. Lo que quieras, lo que quieras. Tú agarras tu mano y imaginemos que lo partes en pedacitos y lo sigues partiendo y partiendo. A lo más chiquito que vas a llegar es un átomo. Tú agarras lo que quieras, la botella, lo partes y vas a encontrar átomos. Lo que tú quieras. Agua, papel, piedra, siempre lo más pequeño que tú vas a encontrar es un átomo. Ahora, tú juntas átomos, ¿qué obtienes? Moléculas. ¿Sí? Esto que yo estás viendo aquí, CH4, NH3, H2O o hidrógeno molecular son moléculas. ¿Por qué son moléculas? Como tú puedes ver, por ejemplo, en el CH4 estás juntando un carbono y estás juntando 4 oxígenos. Acá tienes 5 átomos. Cuando tú juntas átomos obtienes moléculas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos moléculas. Moléculas, cuando yo te pregunté acerca de moléculas orgánicas, obviamente son a uniones de átomos. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Te suena proteína? ¿Te suena lípido? ¿Te suena ácido nucleico? Por ejemplo, ¿o te suena glúcido? ¿Te suena vitaminas? Esas son moléculas orgánicas, ¿ya? Así como hay moléculas orgánicas, también hay inorgánicas, pero eso no nos vamos a meter hoy día, ¿ya? Entonces, cuando yo te pregunto por moléculas orgánicas, vienen a ser proteínas, vienen a ser lípidos, esto lo vas a ver hasta en bioquímica, así que acuérdate, esto lo vas a volver a ver. Moléculas orgánicas, tienes lípidos, tienes carbohidratos, tienes proteínas, tienes ácidos nucleicos y tienes vitaminas, ¿ya? Ahí te he mencionado 5 moléculas orgánicas, las principales, las de toda la vida.
Ahora, ahí vamos a entrar en otra pregunta, así, solo para molestarlos. Dije ácido nucleico. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de ácido nucleico? Si no me responden, voy a escoger a alguien. Ejemplo de ácido nucleico. Si no sabe... Ah, muy bien. Camila, el ADN. Otro ejemplo de ácido nucleico. ARN. Exacto, el ARN, cierto. Listo. ADN y ARN, ácidos nucleicos. Ejemplo de carbohidrato. O glúcido, también se le conoce. O azúcar, que también se le conoce. Disacáridos. ¿Cómo? Los disacáridos como la lactosa, la sacarosa y la Ah, maltosa. muy bien, Camila, exacto. Los disacáridos, como los que has mencionado. Un ejemplo de proteína, ya para volver al tema. Ya no estamos ayudando mucho. Un ejemplo de proteína. Las hormonas. Las hormonas. Ya, es cierto. Hay hormonas proteicas, eso es muy cierto, muy bien. También hay hormonas lipídicas, pero tu respuesta es buena, es correcta. Hay hormonas proteicas también. Ya. Entonces, ahí tienes tus moléculas orgánicas, ¿ya? Bueno, a mí me gusta preguntar y repreguntar y repreguntar. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula orgánica y una molécula inorgánica? Tú que ya pasaste química. ¿Cómo reconoces a una? Por ejemplo, el agua, ¿molécula orgánica o inorgánica? A ver, ¿a quién escogemos? Camila, no me contestes, por favor. Yo sé que sabes. Vamos a dejarle... A mí me preguntan. No, a ti no, a ti. Si nadie me ya. contesta, voy contigo, ¿ya? Carla Millán, ¿sabes la diferencia entre una molécula orgánica e inorgánica? Si no sabes, solo abres el micro y me dices, no sé. No nos hacemos problemas. ¿No? Parece que no está, ¿no? A ver, vamos con otra persona. Noelia García. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, mayormente en una cadena, bueno, moléculas orgánicas se podría representar al carbono, como son cadenas de carbono, ahí Ya. hablamos, ahí hablamos de los carbohidratos. Y en Ujú. una inorgánica como las sales, el agua, no influye mucho el carbono. Exacto, muy bien. Es la principal diferencia. Una molécula orgánica es una cadena de carbonos. Si tú buscas ahorita un carbohidrato, googlea un carbohidrato o googlea una proteína, vas a ver una línea de carbonos, unas ramificaciones de carbonos. En cambio, en una molécula inorgánica nunca vas a ver una cadena de carbonos. Por ejemplo, el agua es H2O. ¿Dónde está el carbono ahí? No existe. Es H2O, no hay carbono, inorgánica. Otro ejemplo, lo que vemos aquí. El amoníaco o el metano son moléculas inorgánicas, no hay cadena de carbono simplemente. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, en la teoría quimiosintética es lo que dijo Parín. Existe una atmósfera primitiva con gases, que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, reaccionan con la luz solar y en el agua se forman moléculas orgánicas simples. Ya sabes cuáles son estas moléculas orgánicas simples. Lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, ¿cierto? Ya. Una vez que se ha formado el MOS, mira, aquí está en el agüita, como te había dicho, ¿ya? Estas moléculas orgánicas simples se van a juntar y van a formar lo que Oparín conoce como coacervado o protobionte, ¿ya? Que viene a ser la primera forma de vida. Esto de aquí son los precursores de las primeras células procariotas, ¿sí? Coacervado o protobionte van a ser los precursores de las primeras células vivas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Otra vez, aparecen las moléculas orgánicas, se juntan, coacervado, y ahí ya vienen las células, ¿sí? Simple. Ahora, habíamos dicho que era la más aceptada. ¿Por qué dicen que es la más aceptada? Porque lo han demostrado de alguna manera. Años después aparece dos científicos, uno llamado Urey y el otro Miller, que en un laboratorio
trataron de simular la atmósfera primitiva. ¿Qué hicieron? Cogieron metano, cogieron hidrógeno molecular, cogieron agua y cogieron amoníaco. Le dieron corriente eléctrica y a las semanas, ¿adivina qué? Aparecieron moléculas orgánicas, aparecieron proteínas, aparecieron aminoácidos, no proteínas en sí, aparecieron aminoácidos, aparecieron bases nitrogenadas, por ahí aparecieron azúcares. Entonces, de alguna manera dijeron, oh, entonces parece que Oparin tenía razón, parece que así se originó la vida. Es lo más aceptado por eso, ¿sí? Recuerda los nombres, ¿ya? Urey Miller y Oparin. Listo, ahí acabamos con el primer tópico acerca de el origen de la vida, ¿sí? Me dan un ratito, voy a prender mi luz porque ya está oscureciendo. A ver, espérenme un ratito. Luis Marcelo, tienes el micro apagado. Ahora entiendo por qué no me estaban hablando. Gracias. Ni cuenta me había dado. Les estaba preguntando si... ¿Qué les parece las clases virtuales? ¿Les gusta? ¿Preferirían que sea presencial? Hay gente que escucha que le gusta la virtualidad, ¿eh? ¿Alguien aquí le gusta que sea así? ¿O quieren presencialidad? Bueno, las teorías actuales, por mi parte, las acepto. Y mejor porque, o sea, te ahorras tiempo en tráfico y todo, porque al final de cuentas las Sí. las teorías son igual, ¿no? Proyección de diapositivas, pero por parte de prácticas, o sea, igual sí, como que no es lo mismo leer cómo se hace un RCP a que hacerlo, ¿no? Empezando por ahí. Mira, yo Entonces, pienso exactamente lo mismo que tú. Yo creo que la teoría ya debió haberse dictado hace por lo menos este ciclo o el ciclo pasado de manera virtual, ¿sí? Y las prácticas ya empezarlas a dictar de manera presencial, porque como has mencionado, hay cursos en medicina que sí o sí necesitan presencialidad, como el caso de BPM. Creo que ninguna otra. Quizá biología y química, porque hay parte de laboratorio, pero creo que principalmente BPM. Lo bueno es que probablemente ustedes ya vuelvan al siguiente ciclo de la presencialidad. Igual todo, ¿cierto? Bueno, pero espero que les esté yendo bien de todas maneras. A ver, En química también se ¿sí? necesita para laboratorios la Sí, presencialidad. eso es cierto. En química también se hubiera necesitado porque ustedes están, que nunca, supongo, han entrado a un laboratorio hasta el momento, la gran mayoría. Es bueno que ya empiecen a familiarizarse con ciertas normas de bioseguridad que ustedes lo deben estar llevando. En química deben haber visto el tema de bioseguridad, ahora en biología probablemente también lo vean, pero no es lo mismo eh, hablar o redactar de bioseguridad que estar ahí. Por ejemplo, que te digo, yo una vez estaba en un laboratorio y explotó algo, o habían amigos que mordían o pipeteaban con la boca y se tragaban las cosas, ya. Ahí ponías en acción lo que habías aprendido en bioseguridad, que no es tanto lo mismo como estar eh, escribiendo o prestando atención a una clase virtual. Pues no. Bueno, vamos a volver a la clase. Sí, no estoy compartiendo. A ver, hablamos rápido acerca de la evolución celular. Como hace rato,
Ya habíamos escuchado acerca de los protabiontes o coacervados de Oparín. Hay una clara evolución en procariotas anaeróbicas, procariotas aeróbicas, eucariotas, hasta donde estamos en este momento, ¿cierto? A ver, esto es vital, ¿ya? Importantísimo, y esto te pregunté en tu examen. De aquí saqué una pregunta. Teoría formulada por Lynn Margulis, una científica, creo que sigue viva, o ya falleció. Falleció hace poco, creo, o sigue viva. Creo que sigue viva. Ya. Ella, ¿qué postuló? Algo muy interesante, ¿sí? ¿De qué trata? Simplemente una célula se come a otra, es lo que ella dijo. Una bacteria se comió a otra bacteria y así se formaron las células eucariotas. Eso es en sencillo, ¿sí? Una bacteria se comió a otra bacteria, se transformó en una célula eucariota. Eso es lo que sucedió. Pero vamos a hablarlo un poquito más elaborado, ¿sí? Ella menciona que hay una relación de colaboración íntima. ¿Cómo de colaboración íntima? Como te mencioné, ahí ves una célula amarilla, se está comiendo a otra célula, sin embargo no la digiere, sino hay una simbiosis, por eso se llama simbiótica, hay una simbiosis, ambas van a vivir juntas para favorecerse mutuamente, ¿ya? Pero esto no lo puede decir ella a la ligera si es que no hay evidencia. Siempre en la ciencia hablamos con evidencia. ¿Qué evidencia tiene Lynn Margulis para hablar de la teoría endosimbiótica? Hay dos organelas que están presentes en nuestras células, células eucariotas claramente, que apoyan a la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. ¿Alguien sabe cuáles son estas organelas? ¿Mm? ¿Alguien tiene idea de...? ¿Sí? La mitocondria y el cloroplasto. Exacto. La mitocondria y el cloroplasto. Ahora, ¿alguien podría decirme por qué la mitocondria y el cloroplasto se presumen que hace millones de años eran bacterias que fueron engullidas por otra bacteria y se hicieron un simbionte? ¿Alguien sabe por qué se dice que estas, justamente, por qué no el lisosoma, por qué no la vacuola, por qué la mitocondria y por qué el cloroplasto? Bueno, te lo cuento. Esto lo vas a ver en tu clase de biología. Es más, tienes que hacer un informe acerca de esto. Yo lo hice. A ver, si tú, bueno, no creo que logres usar un microscopio, lo siento, es la verdad. Si cogemos un microscopio y nos ponemos a visualizar la mitocondria del cloroplasto, te vas a dar cuenta que hay una molécula orgánica que ya te mencioné hace un momento. Tú sabes lo que es el ADN, ¿cierto? ¿Dónde está guardado tu ADN? ¿Dónde lo encontramos? A tu ADN. En el núcleo de la célula. Exacto, ¿cierto? Tu ADN está en el núcleo. Sin embargo, si agarramos una célula tuya, la que quieras, célula de piel, célula de hígado, célula de lo que quieras, agarramos esa célula y nos vamos al núcleo, vamos a encontrar ADN como nos lo acaba de decir Fiorella. Exacto. Sin embargo, si nos vamos a tu mitocondria, también vamos a encontrar ADN, ¿sí? No lo vamos a encontrar en ningún otro lado, solo lo encontramos en el núcleo y en la mitocondria. Y si empezamos a analizar el ADN que está en el núcleo y el ADN que está en la mitocondria, son diferentes, codifican cosas diferentes. Entonces, a partir de ahí es que Lynn Margulis dice, ¿por qué esta organela, mitocondria, tiene un ADN propio? ¿Por qué? ¿Por qué el cloroplasto en las plantas? Porque tú no tienes cloroplastos. ¿Por qué el cloroplasto en las plantas tiene su propio ADN, que es diferente al ADN que tiene en el núcleo? Entonces, por ahí más o menos ella dice, puede ser un organismo que se comió a otro. Otra evidencia, la mitocondria y el cloroplasto tienen una membrana muy parecida a nuestras membranas celulares. ¿Alguien sabe cómo son nuestras membranas celulares? Esto es cólea. ¿Te suena bicapa lipídica? ¿Cierto? Bicapa lipídica, ya. El cloroplasto y la mitocondria también tienen una bicapa lipídica, exactamente igual a nuestras células. Entonces,
Ya dijo, mira, entonces claramente una célula se ha comido a la otra, en vez de digerirla, se asoció con ella y vivieron felices las dos. Una apoyaba a la otra. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, las células eucariotas, como tenemos nosotros, se originaron, según Lynn Margulis, de esta manera. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está bien? ¿Sí? Esta es la teoría de la endosimbiosis o teoría endosimbiótica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. ¿Sí? ¿Qué tenemos por aquí? Ya, esto es fácil. Esto creo que nadie se complica. Teorías de evolución. ¿Cierto? Vamos a ver tres simplemente. ¿Qué es la evolución? Son un conjunto de cambios graduales a lo largo del tiempo que tienen las especies y al momento de que esto sucede van a generar nuevas especies. ¿Sí? Siempre recuerden el término de en un periodo de tiempo largo. ¿Sí? No es de un día para otro. ¿Quiénes son los más importantes aquí? Lamarck, Darwin y posterior a Darwin, el neodarwinismo. ¿Qué dice Lamarck? Esto sí lo tienen que saber. Una pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? No. Cierto. Ya, ahora sí. A la derecha ven los tres más importantes, las tres corrientes más importantes. Lamarck, Darwin y el neodarwinismo. ¿Qué nos dice el lamarquismo, que fue lo primero o lo más importante que apareció? ¿Se acuerdan de los cuellos de las jirafas, cierto? Cuello de las jirafas, ¿sí? Vamos a empezar con Lamarck, súper rápido. Lamarck estableció que existen dos teorías, dos hipótesis, algunos lo mencionan, porque no han sido demostradas, la ley del uso y desuso y la ley de herencia de caracteres adquiridos. Acuérdate de esas dos cositas. Lamarck, ley del uso y desuso y herencia de caracteres adquiridos. Nada más, no tienes que acordar más de Lamarck, ¿ya? ¿Qué dice la ley del uso y desuso? Los órganos que tú usas se desarrollan, los que no los usas se atrofian, simplemente. El ejemplo que da con las jirafas. La jirafa no podía alcanzar las hojas de los árboles, empezó a estirar el cuello, empezó a usar más el cuello, entonces su cuello se desarrolló y como ya tiene un cuello largo, ahí entra el segundo postulado que dice herencia de caracteres adquiridos. La jirafa adquirió un cuello largo, lo hereda a su progenie, o sea, su hijito nace con el cuello largo. Claramente esto no es cierto porque tú imagínate que tú te haces una rinoplastía, por ejemplo. ¿Tu hijo nace con la rinoplastía ya con la nariz perfilada? No, en la vida, eso no va a pasar. ¿Tú te tiñes el cabello? ¿Tu hijo nace con el cabello teñido? No. ¿Tú eres fisicoculturista y estás súper mamado en el gimnasio? ¿Tu hijo nace así todo marcadazo? No, eso no sucede. Entonces, lo importante de Lamarck es que estableció bases evolutivas que ya se iban desmarcando de la teoría creacionista, ¿sí? O sea, trató de darle un cierto enfoque científico a la evolución y no como se decía anteriormente, antes de él, que la divinidad creó a cada especie por separado, ¿sí? Entonces, acuérdate, ya te dije, ley del uso y desuso, herencia de caracteres adquiridos. No te acuerdes nada más de Lamarck, ¿ya? Pasamos con Darwin, que es el más importante, padre de la evolución. ¿Alguien sabe cómo se llamó su libro? No. Sobre el origen de las especies. Exacto. Su libro se llama Origen de las Especies, Charles Darwin. ¿Sabías que Darwin llegó al Perú, estuvo por el Perú? No sabías, ¿no? Darwin navegó por todo el mundo. Ahí es más, si tú googleas, no te estoy mintiendo, lo puedes googlear. Hay un recorrido que hizo con su barquito conocido como el Beagle, y él llega al Perú y de Perú se va a Ecuador, y ahí en Ecuador es donde él da su gran descubrimiento de los pinzones y la forma del pico, y ahí es donde da y dice, la selección natural existe. Sí vino acá al Perú. No sé si tiene más registros de eso, pero pasó por aquí. Ahora, esto es importante, ¿ya? Si nos tenemos que concentrar en algo en evolución, es en Darwin, ¿ya? Porque aquí lo he puesto entre comillas, hay algo que lo debes haber escuchado, la selección natural trata de la supervivencia del más apto, ¿ya? Y mucho cuidado con ese término.
la supervivencia del más apto. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay individuos mejores que otros. Yo nazco con handicaps, el otro es superior a mí. ¿Eso significa, eso dijo Darwin? No, Darwin no decía eso. Lo que, o de alguna manera sí, pero te voy a explicar por qué dijo esto, ¿ya? No Con está un ejemplo. No está compartida pantalla. Lo siento, no estoy acostumbrado a Teams. Lo vuelvo a repetir, ¿ya? Ahí dice supervivencia el más apto. Este es un término muy conocido en el darwinismo. Eh, sin embargo, no es tan simple, ¿sí? No es que simplemente el mejor o existen individuos mejores que otros. No, esto no es así. La naturaleza, el contexto, va a ser fundamental para que un individuo prevalezca sobre otro. No es que un organismo nació más fuerte, no es que un organismo nació mejor que otro. Simplemente las condiciones de ese momento hicieron que uno prevalezca sobre otro. Agarramos el ejemplo de jirafas de hace rato. Imaginemos, para Darwin, habían jirafas con cuello de todo tamaño. Había jirafa con cuello largo, había jirafa con cuello mediano y había jirafa con cuello corto. Sin embargo, imagínate que apareció un fenómeno que se bajó a todos los árboles y solo dejó vivo a los árboles altos. Entonces, las condiciones eran más fáciles para las jirafas de cuello largo. Las otras jirafas, como ves ahí, tuvieron que morir, se murieron, así que como se murieron, no pueden dejar descendencia. ¿Quiénes quedaron vivas? Las jirafas de cuello largo. Entonces, no es que las jirafas nacieron con una superioridad frente a las jirafas de cuello corto, sino que el contexto en ese momento hizo que ellas sobrevivieran, ¿ya? Así que no se tomen tan a la ligera ese término de supervivencia el más apto, porque siempre lo relacionan que un individuo es mejor que otro, es por eso que ese es el que vive. No, no necesariamente. Y te lo explico con un experimento, no un experimento, disculpa, sino con un acontecimiento real que pasó en la Revolución Industrial. Cuando empezó la Revolución Industrial en 1500, la energía era el carbono, ¿cierto? Perdón, el carbón. El carbón era la principal energía en la primera revolución industrial. Y las fábricas emitían un montón de hollín y todos los árboles, los bosques, las montañas se manchaban de negro. ¿Qué sucedía? Habían dos tipos de mariposa, ¿ya? Habían mariposas blancas y habían mariposas negras, ¿sí? Antes de la revolución industrial, habían más mariposas blancas que negras, ¿sí? Más blancas que negras. ¿Y qué sucedió? Cuando empezó la revolución industrial y empezó a emitir un montón de carbono y a empezar a ensuciar todo, las negras se camuflaban fácilmente con este hollín en las paredes y los depredadores no podían cazarlas. Entonces, ¿a quién cazaban más? A las mariposas blancas, que eran claramente distinguibles, se contrastaban muy bien con todas las paredes negras sucias. Entonces, las mariposas blancas empezaron a disminuir y las negras empezaron a reproducirse más porque por ese acontecimiento, no es que las mariposas negras eran superiores a las blancas, simplemente el acontecimiento, el contexto hizo que una sea más apta en ese momento que la otra. ¿Sí? No es que existe una mejor especie que la otra. A ver, ahora sí, compartimos otra vez. Ahí queda Darwin, ¿ya? Nada más de Darwin. Ahora, el neodarwinismo, ¿qué significa? ¿Qué es el neodarwinismo? Simplemente agarraron el darwinismo y lo juntaron con la genética. Darwin, voy a dejar de compartir un ratito para explicarte, ¿sí? Darwin había postulado en su libro Origen de las Especies que la evolución existía, ¿sí? La Iglesia recibió un duro golpe después de que Darwin sacó su libro. Hay una película muy buena de Darwin, no me acuerdo cómo se llama, quizá ahí se los digo. Al momento de que él saca su postulado del origen de las especies, le da un duro golpe a la Iglesia, ¿ya? Él había demostrado que la evolución existía por medio de la selección natural. Sin embargo, cuando le preguntaban ¿cómo sucede esta selección natural o cómo se da? Él no sabía qué responder. Él decía, la selección natural existe, pero no sé cómo se da. ¿Ya? Él no tenía idea de cómo se daba. Y ahí entra el neodarwinismo. Pasan muchos años
Y alguien recuerda que existió en algún momento alguien llamado Gregorio Mendel. ¿Quién fue Gregorio Mendel? Ustedes deben saber quién fue Gregorio Mendel. El padre de la genética. Exacto. Gregorio Mendel ya había hecho trabajos de genética y simplemente cogieron esos trabajos y se dieron cuenta, bueno, entonces aquí tenemos la respuesta a lo que Darwin había dicho. La selección natural existe. ¿Cómo se da esta selección natural? A través de mutaciones. ¿Ya? Mutaciones y recombinación genética. Entonces, ahí queda respondido a través del neodarwinismo todos los postulados de Darwin. ¿Sí? Solo para complementar, ¿qué es una mutación? Esto también lo vas a ver en tus clases. ¿Qué es una mutación? Aquí ya entramos al último tema, al último tópico. ¿Qué es una mutación, chicos? ¿Alguien tiene idea de qué es mutación? ¿X-Men? ¿Tiene algo que ver, ah? ¿No? Ahora vamos a preguntar. Galia, ¿qué es una mutación? Es una modificación al ADN. Exacto, muy bien. Ahora que estamos con todo esto del COVID, la palabra mutación debe estar aquí metido hasta no sé dónde. La mutación, los virus mutan muy rápido. En realidad, todos los organismos mutamos, ¿sí? Nosotros mutamos, tú mutas, ellos mutan, él muta, nosotros mutáis y así. Todos mutan. Animales, plantas, todos van a mutar. Sin embargo, estas mutaciones no son tan drásticas como para generarnos un tercer brazo, alas o cosas como esas, sino que las mutaciones van a ir acumulándose generación tras generación hasta recién generar una nueva especie, ¿sí? Una lo que va a suceder. Todos estamos mutando, algunas especies mutan más rápido que otras, por ejemplo, las bacterias tienen una gran tasa de mutación, los virus aún más, es por eso que el COVID cambiaba cada rato, que primero Delta, que de ahí Omicron, que Deltacron y un montón de cosas como esas. Ahorita creo que está la BA.2 y no sé qué. Y va a seguir mutando. Todos los organismos mutan en todo momento, ¿ya? Y hay factores externos que nos pueden hacer mutar a mayor velocidad. Como por ejemplo, el sol, la radiación ultravioleta hace que tu ADN mute. Como dijo Galia, es una alteración, es un cambio en tu ADN. ¿Quieres mutar más rápido? Bueno, exponte al sol y muta. Bueno, eso no significa que eso sea necesariamente beneficioso para ti. Tu ADN por lo general no tendría por qué mutar. Tienes un mecanismo el cual está regulando que tu ADN no mute, que lo vas a ver en tus clases de biología o quizás lo veamos más adelante conmigo también. ¿Ya? A ver, para recordar, simplemente, ¿cómo se llamaba la fuerza vital que entraba en la materia inerte para darle vida según Aristóteles? Comenzaba con E. Entelequia, entelequia. Exacto, muy bien. Exacto. Otra pregunta. A ver. ¿Por qué se dice que la teoría quimiosintética, la que postuló Parín, es la más aceptada? Hubo un experimento, pruebas Ya, muy científicas. bien. Hubo un experimento posterior que se originaron las moléculas orgánicas simples. A ver, otra pregunta. Menciónenme 3 moléculas orgánicas simples. Pueden copiar, pueden googlear, pueden hacer. Tienen ahí todo. Menciónenme 3. Glúcidos, ¿no? Proteínas. Exacto, muy bien. Glúcidos, creo que me dijiste lípidos y proteínas. Ya, vamos con la última parte. Lo acabamos en 15, 20 minutos probablemente para que ya te puedas ir. Debes estar cansado. ¿Qué cursos has tenido hoy día? Ah, no, disculpa, no estás en clases, ¿no? ¿Qué curso vas a tener la próxima semana? ¿Sabes tu horario? Todos los cursos. No, pero el viernes. ¿Los viernes qué tienes? Física,
física Y biología. y biología. Ya. Si desean, la próxima semana necesito a alguien que me ayude, alguien que esté pendiente de su WhatsApp. Yo siempre estoy pendiente, si se pueden haber dado cuenta, los que me han escrito, yo contesto muy rápido porque soy enfermito celular, todo el día estoy con el celular, me hablan y contesto rápido. Si no te contesto, porque en realidad estoy ocupado. Necesito a alguien que me pase el PPT de la semana y si quieren, que me pasan el informe o, o la práctica que les hayan dejado, cosa que yo lo reviso y los ayudo de alguna manera para que presenten un informe lo mejor que se pueda. Porque a pesar de que yo sé que tienen los trabajos de sus compañeros de ciclos pasados, tienen exámenes, por ahí los chicos también venden, algo que te digo en serio, ya después de haber atravesado por más de 5 años de carrera universitaria, no, haz las cosas tú solo, ¿sí? No, intenta no copiar, intenta hacer las cosas con tu esfuerzo, aunque suene un comentario cliché, créeme que mientras vas envejeciendo te das cuenta que es por el camino que debes ir, ¿ya? Yo sé que la gran mayoría aquí ha copiado en algún momento en sus exámenes porque la nota es importante de alguna manera, aunque no refleje que en realidad sabes lo que dices, porque como te digo, mira, yo llevé el curso de biología como tú lo vas a llevar ahora. Yo en biología, para serte sincero, no entré en una clase, ¿ya? Solo daba los exámenes. En el primero saqué 17, creo. En el segundo saqué 13. ¿Ya? Y tú dirás, pero ¿cómo sacaste 13, 17? Tú debiste sacar 20, digamos, porque tú estudiaste una carrera de biología. No me acuerdo de todo, en realidad. Hubo gente que sacó mucho más nota que yo. Hubo gente que sacó 20 en ambos exámenes, o sea, tienen un promedio en biología. Eso no significa, y me estoy votando, que sepan más que yo en biología. Así que la nota no necesariamente refleja lo que sabes. Trata siempre de, como te digo, tú vas a ser un médico, tú vas a leer todos los días, tú te tienes que preguntar el porqué de las cosas todo el tiempo. Si no te gusta hacer eso, créeme que vas a sufrir mucho, ¿ya? Así que los informes que te dejan, las exposiciones que te dejan, trata de profundizar, porque lo malo de coger un informe de tu compañero pasado es que simplemente te limitas a leer lo que él ha puesto en su respuesta. No lo copias igual, lo parafraseas, yo lo sé, porque también lo he hecho. Lo parafraseas y lo pegas, pero te estás limitando a simplemente la información que él ha cogido, a pesar de que esté quizá muy buena. El hecho o el objetivo de los informes es que tú aprendas y profundices más de lo que deberías, más de lo que has cogido de la clase, ¿ya? Volvemos a la clase, ya para terminar, con la célula. Esto también es súper conocido por ustedes, lo vemos súper rápido. Es la unidad anatómica funcional de todo ser vivo, es lo más pequeño vivo que vas a encontrar, en pocas palabras. No hay cosa más pequeña viva que una célula, ¿ya? A ver, pregunta de colegio. Así como cuando juntas átomos obtienes moléculas, ¿qué pasa si juntas células? ¿Qué obtienes cuando juntas varias células? O sea, un conjunto de células que te da. Un tejido, ¿Y conjunto de tejidos? un órgano. Bueno, Ah, muy bien. Sí lo conocen. Listo. No voy a seguir porque supongo que lo manejan. Listo. Ahora, la clasificación celular, hay muchos tipos de clasificación. Hay evolutiva, vas a tener clasificación por medio de la nutrición del organismo, según la función. ¿A qué me refiero? Evolutiva, procariote y eucariote. Procariote y eucariote. Nutrición, hay células autótrofas, hay células heterótrofas. Función, hay células de cerebro, hay células de corazón, hay células del hígado, hay células de piel, hay distintos tipos de células. ¿Ya? A eso me refería. Lo que vamos a ver es la célula por medio de su evolución, que es la clásica, célula procariota y célula eucariota. Comenzamos con la procariota, que es la más simple, ¿sí? Ahí ves a la derecha la imagen de una célula procariota. A la izquierda ves las partes que esta va a presentar. Tiene pocas, son las únicas que tiene. Y algo muy importante,
¿Me puedes dar un ejemplo de un organismo procariota? Bacterias. Exacto. Las bacterias son organismos procariotas. Es más, creo que son las únicas que son procariotas, ¿cierto? Sí. Creo que son los únicos organismos vivos que son procariotas. Los demás vienen a ser... Los protozoarios son eucariotes, unicelulares, pero sí, las bacterias, muy bien. ¿Los virus son procariotas? No son considerados seres vivos. No son Tendría- considerados seres vivos. ¿Estás segura? O sea, el coronavirus no está vivo. Ah, tengo entendido que no cuentan dentro de la clasificación de seres vivos. Ah, muy bien, muy bien. Achórate con tu respuesta. Así yo te juzgué, achórate con tu respuesta. Tú mueres en tu ley. Si tú dices que has escuchado, que has leído que están vivos, fundamenta. Muy bien. Es más, es cierto, los virus no están vivos, ¿sí? Aún sigue el debate, pero siempre ganando los que dicen que los virus no son seres vivos, simplemente porque para ser considerado un ser vivo, ¿qué hago, Ronald? Para tú ser considerado un ser vivo, tienes que cumplir una serie de características, como por ejemplo, ¿cuáles? Tener célula, los virus no tienen células, tener Me- metabolismo, exacto, muy bien, sé que ibas a decir metabolismo, tener reproducción, evolucionar, tener una relación con el medio ambiente, y los virus no cumplen la de la célula, no cumplen la de tener metabolismo, no se reproducen, los virus no se reproducen, los virus se replican. Así que, muy bien, Fiorella, los virus no están vivos, o por lo menos eso se entiende hasta el momento, ¿ya? Entonces, volvemos a la célula procariota. Como te había dicho, estas son las únicas partes que ella va a tener. En microbiología, cuando lleves, ya lo vas a profundizar más. La microbiología es un campo muy lindo. Es más, yo en mi carrera me he dirigido a la microbiología. Es muy chévere. Espero que lo puedas llevar de manera presencial y te lo que es con, con las bacterias que vayas a ver ahí, las técnicas que te vayan a enseñar, ya cuando lo lleves. Creo que en un año lo vas a llevar. A ver, entonces, ¿cuáles son las partes sí estoy compartiendo, ¿no? No, otra vez, lo siento. Ya me voy a acostumbrar al Teams. ¿Cuáles son las partes de esta célula procariota? Ahora creo que sí. Mira, primero tenemos la pared celular, que viene a ser esto rojo de aquí, viene a ser la pared celular. También va a tener una membrana celular, que seguramente es esto amarillito que está aquí. ¿Ya? Eso viene a ser la membrana, la pared celular. Luego tenemos el citoplasma, nada complicado. Y esto de acá sí es importante. ¿Ya? Esto y esto, importantísimo. Los ribosomas deben ser estas pelotitas que están por ahí, ¿ya? Y el plásmido, yo supongo que es esto verde. Ahora, ¿qué son los ribosomas? ¿Qué función, mejor dicho, tienen los ribosomas? ¿Alguien sabe qué hacen los ribosomas? Sintetizar proteínas. Exacto. Esa función es importantísima, fundamental para todos los seres vivos, no solo para las procariotas. Nosotros también tenemos ribosomas, y sin eso simplemente no existiríamos, ¿sí? Los ribosomas sintetizan proteínas, y básicamente todo nuestro cuerpo es proteína. Tu pelo, tus uñas, tu hemoglobina, etcétera. Todo, casi tú eres una proteína con patas, básicamente, aparte del agua, ¿cierto? Si no contamos al agua. Así que los ribosomas son importantísimos. El plásmido, esto también es otro componente de la célula procariota importantísimo. ¿Alguien ha escuchado acerca de la resistencia antibiótica? ¿Saben lo que es la resistencia antibiótica? ¿Te suena el nombre? ¿Podrías relacionarlo con el nombre? Resistencia antibiótica. ¿Nunca? ¿Alguien Ah, conoce la... ¿Sí? o sea, a ver, por Dímelo. ejemplo, cuando alguien cae enfermo por alguna bacteria o algo y empieza a ¿Ya? tomar algún medicamento, algún antibiótico y no Ujú. completa el tratamiento, la bacteria empieza a reconocer justamente el tratamiento y empieza a hacerse resistente a él.
Entonces, más adelante, si vuelves a tomar el mismo medicamento, ya no va a ser el mismo efecto porque la bacteria ya habrá creado resistencia, no sé, vas a necesitar algo más fuerte o algo así, lo que tengo entendido. Exacto, muy bien, tal cual has dicho, Fiorella, eso es lo que sucede. La resistencia antibiótica, por el momento, está pasando desapercibida, ¿ya? Pero se calcula que para el 2050, y tú dices, uy, falta mucho. No, faltan 25 años, y tú aproximadamente vas a tener como 40 cuando eso suceda, o sea, vas a estar vivo. Se proyecta, se presume que para el 2050, la primera causa de muerte en el mundo va a ser la resistencia antibiótica, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez las bacterias se hacen más resistentes a los antibióticos. Y tú dices, bueno, los científicos crearán más antibióticos. Te cuento que hace 30 años que no se logra sintetizar un antibiótico bueno, ¿sí? Es complicado. Las bacterias nos van ganando. Están mutando tan rápido y se están adaptando, selección natural, se están adaptando tan rápido a los antibióticos, como lo mencionó Fiorella, y nos están dando batalla. ¿Y por qué te menciono esto ahora? ¿Qué tiene que ver con el plásmido? El plásmido, ¿ya? Es un circulito, ¿sí? Es como una liga que tiene la bacteria dentro de ella, ¿sí? Es ADN, ¿ya? Porque las bacterias tienen su ADN, un pocotón de ADN ahí, en el citoplasma nadando, pero aparte de ese ADN, tienen un circulito muy pequeño de ADN también. ¿Cómo se llama? Plásmido. ¿Y qué hay en ese plásmido? Ahí por lo general están los genes de resistencia, los genes que lo hacen resistente a los antibióticos. ¿Y sabes qué más? La bacteria puede, por medio de un mecanismo llamado conjugación, agarrar ese plásmido y pasárselo a otra bacteria. Ahora, esa bacteria también es resistente. Es como una especie de UCB, ¿no? Imagínate que tú pudieras hacer eso para el examen, UCB en la oreja, pasas tu conocimiento a tu pata para que también pueda probar el examen como tú. Las bacterias pueden hacer eso por medio de la conjugación. Soy resistente, duplico mi plásmido y se lo paso a mi compañero. Y así toda la colonia se hace resistente. Es por eso que es tan complicado y la estamos pasando mal con esto de la resistencia antibiótica. Nosotros, una enfermedad acá en el Perú con alta tasa de resistencia a antibióticas es la Mycobacterium tuberculosum, que nos causa la tuberculosis, ¿sí? Hay conocida como la tuberculosis MDR, que es mucho más fuerte, mejor dicho, aguanta los antibióticos comunes como la rifampicina, no me acuerdo cuál es el otro, lo siento, no me acuerdo. La paracidamida y una más. Esta nueva Mycobacterium te la aguanta. Y incluso hay una más fuerte todavía, que se aguanta todos los antibióticos de segunda línea que te dan, que se llama la XDR, que es mucho más complicada. Si te da esa, ya mejor no hablemos. Pero tenemos ese tipo de cepas acá en el Perú. ¿Y por qué las bacterias se hacen cada vez más resistentes? Automedicación, por ejemplo, me duele la cabeza, me duele la panza, antibiótico, me golpeé, antibiótico, me duele la muela, antibiótico, y todo es antibiótico. Lo que hace simplemente es que tus bacterias, o las bacterias que están en ese momento en tu cuerpo, se vuelvan más resistentes. Sí. O también la ganadería, que es el principal factor de la resistencia antibiótica, porque los ganaderos les dan un montón de antibióticos a sus animales para que puedan vivir más saludablemente, ¿no? Y al final todos terminamos perjudicados. Entonces, como te dije, aquí están algunas de las partes de la célula procariota. También hay otro llamado mesosoma, que lo va a ayudar en algunos momentos con la respiración, pero no es trascendental como esos dos que te mencionaba. Vamos con la célula eucariota. Aquí vamos a encontrar muchos más componentes, vamos a encontrar, aparte de las que ya hemos visto aquí, bueno, no todas, acá no hay pared celular. Esta es una célula animal, ¿cierto? No es una célula vegetal, porque tú sabes que las células vegetales sí tienen pared celular. Tenemos la membrana, tenemos la mitocondria, el citoesqueleto es el esqueleto de la célula, por eso se llama citoesqueleto. Aparato de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo y nucleolo, ¿ya? Mira lo que voy a encerrar, o lo que voy a resaltar, mejor dicho. No, disculpa, eso no es. Bueno, no sé cómo borrarlo, lo voy a resaltar de otro color. Ahí está. Lo que estoy resaltando, ¿ves? Aparato de Golgi, núcleo y nucleolo.
mejor dicho, núcleo, retículo endoplasmático y aparato de Golgi, se le conoce como sistema de endomembranas. Ya, ahora lo vamos a ver aquí. La membrana nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, son parte del sistema de endomembranas. Todo esto está conectado. Mira, ahí te pongo la imagen. ¿Ves el núcleo? Ya. El núcleo se conecta con el retículo endoplasmático y el retículo endoplasmático está conectado con el aparato de Golgi, ¿ya? Es un entramado todo eso. Es por eso que se le conoce como sistema de endomembranas. ¿Por qué de endomembranas? Porque son membranas, ¿sí? Membrana nuclear, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, y ahí también entran los lisosomas y las vacuolas. Ahí ves esas bolitas que están saliendo del aparato de Golgi, ya son las lisosomas y son las vacuolas. Y finalmente, estas vacuolas y lisosomas van a llegar también a la membrana plasmática, ¿no? La que encierra a toda la célula. Todo esto se le conoce como sistema de endomembranas. Cada una de estas cosas que está a la izquierda tiene una función. Eso quizá lo veamos, quizá no. Aquí simplemente te voy a mencionar rápidamente lo que hace o para qué sirve la membrana. ¿De qué está conformada la membrana celular? Puedes ver ahí. Hay como que unas cositas con patitas, ¿cierto? ¿Qué son esas cosas? ¿Alguien sabe? ¿Qué es esto acá que voy a encerrar? ¿Qué es eso? Fosfolípido. ¿Cómo? Un fosfolípido. Muy bien, son fosfolípidos. ¿Y qué es esto de acá? Una proteína. Exacto. ¿Y esto? Proteína o Muy, glucoproteína. muy bien, proteína. Esto de acá debe ser una glicoproteína, ¿ya? Solo que la proteína no se ve. Así, por lo general, cuando vean manitos, siempre son azúcares, ¿ya? Muy bien. Principalmente, la membrana celular está formada por fosfolípidos y proteínas. Lípidos y proteínas. También hay azúcares, como lo ven allá atrás, pero principalmente proteínas y lípidos. ¿Para qué sirve? Regula el tráfico celular, comunicación celular, todo ese tipo de cosas. Ahora, aquí tenemos al núcleo, ¿sí? Ahí te pongo la célula, esto de aquí, sacamos al núcleo, ahí tenemos al núcleo, y acá hay algo muy importante. Hace rato, creo que fue Fiorella, que me dijo que en el núcleo encontramos el ADN. ¿Alguien sabe lo que es cromatina? ¿Qué es la cromatina? ¿Qué tiene que ver con el ADN la cromatina? Bueno, te cuento. El ADN es a esto, ¿no? Cierto, tú lo conoces. Es algo así. Eso es el ADN, le vamos a poner sus rayitas, ahí tienes tu ADN. Ya. ¿Qué tiene que ver el ADN con la cromatina? El ADN es la cromatina, pero entonces, ¿por qué lo llaman de diferente manera? El ADN es cuando está así, desenrollado. ¿Cuándo se hace cromatina? Cuando este ADN que está así, lo vamos a superenrollar. Va a haber un superenrollamiento, ¿sí? Con ayuda de proteínas y va a tener esta forma. Esto tú ya lo tienes que haber visto. ¿Alguien sabe qué es eso que estoy dibujando? Un cromosoma. Exacto, ¿sí? El cromosoma no es otra cosa que ADN condensado o súper enrollado, ¿ya? Es lo mismo, y vas a encontrar proteínas, porque el ADN no se enrolla solito, lo ayudan proteínas, ¿sí? Ahí tienes. Eso es lo que vamos a encontrar dentro del núcleo. Siguiente. Como te había visto, esto ya habíamos hablado acerca de estas hace un ratito, acerca de la teoría endosimbionte. Mitocondrias y cloroplastos, ambos tienen su ADN, también tienen sus propios ribosomas, como ves aquí, mira, acá hay un ribosoma y cloroplasto, acá hay ribosomas de la mitocondria, acá está el ADN de la mitocondria, por ahí, acá está el ADN del cloroplasto. Función de la mitocondria, fácil. Generar energía en forma de ATP. Nada más. No te acuerdes nada más de la mitocondria por el momento. ATP. Generar energía en forma de ATP. Función de la mitocondria, generar energía en forma de ATP. Función del cloroplasto. Realizar fotosíntesis. Nada más. Realizar fotosíntesis. No te compliques. Listo. Igual
Tú esto no lo vas a estudiar porque no estudiamos plantas en medicina. Esto sí, el ATP y la mitocondria y la función lo vas a ver ahora en biología, lo vas a ver en bioquímica, lo vas a ver en fisiología probablemente otra vez. ¿Sí? Así que la mitocondria sí, de ahí profundizaremos un poquito más. Por el momento acuérdate eso. Produce energía en forma de ATP. De esto ya habíamos hablado, son ribosomas. Mira, los ribosomas tú los vas a encontrar en el citoplasma, también los puedes encontrar, mira, por ejemplo, acá hay ribosomas, ¿los ves? Ahí está. También los vas a encontrar cerca del núcleo y también lo vas a encontrar en el retículo endoplasmático rugoso, justamente de ribosoma, acuérdate, ribosoma rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso hay ribosomas. En el liso no vas a encontrar ribosomas, ¿ya? Por eso, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas, ¿ya? Síntesis de proteínas. Rugoso, síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque tiene ribosomas. Y los ribosomas, como ya habían mencionado hace rato, se encargan de sintetizar proteínas. Mira, acá están los ribosomas sintetizando proteínas, o aminoácidos, mejor dicho, ¿no? Aquí están los ribosomas, esas colitas que están saliendo, es la proteína que están sintetizando. Ahora, el liso, el retículo endoplasmático liso se encarga de los lípidos. Ya veremos eso en otro momento, ¿sí? Acuérdate, ¿eh? Rugoso, proteínas, liso, lípidos. Creo que su mismo nombre te dice, ¿no? Rugoso, ribosoma, liso, lípido. Ahí está. ¿Cuánto nos falta? Ah, ya vamos a acabar. Citoesqueleto. El citoesqueleto no es otra cosa que el esqueleto de la célula, ¿ya? Está conformado por 3 tipos de filamentos: microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. ¿Son importantes aprenderme los 3? Sí. Es importante que te aprendas los 3 porque te van a preguntar en tu examen, estoy seguro. Siempre agarran esas preguntas. Te he puesto lo más importante. Acerca de los microtúbulos, ¿qué tienes que saber? Mantienen la forma de la célula. Si la célula tiene esa forma redondita, es gracias a los microtúbulos, ¿ya? También, ¿qué hacen? Mueven a los organelas en la célula. Los organelas se están moviendo, ¿sí? ¿Quién se encarga de eso? Los microtúbulos. Y algo importantísimo, que tú lo tienes que haber visto en el cole, en tu clase de mitosis, mueven a los cromosomas. ¿Tú te acuerdas que los cromosomas en la mitosis, acuerdas de la mitosis, se acomodan en el medio de la célula, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Ya. Cuando los cromosomas se alinean al centro de la célula, al final se separan, ¿cierto? Se van a separar. ¿Quién separa a esos cromosomas? Los microtúbulos. Los microtúbulos se encargan de separar a los cromosomas en anafase, ¿ya? Ahí están los microtúbulos una vez más. Acuérdate de esas 3 cositas. De los filamentos de actina, solo te tienes que acordar que están compuestos de actina y que participan en la contracción muscular. Contracción muscular, sí, moverse, hacer esto, contracción muscular, estás contrayendo los músculos. ¿Quién se encarga de eso? Los filamentos de actina. Listo. Diferencias entre eucariotas y procariotas. Esto lo vamos a pasar, ya hemos visto. Y ya para terminar, simplemente son 2 slides. Bueno, son 3 y ahí acaba la clase. Súper rápido. Clasificación de seres vivos. Todo arranca con Carl Linneo, que lo vimos al iniciar la clase. ¿Te acuerdas que él apoyaba la teoría creacionista? Ya. Él también es padre de la taxonomía, ¿sí? Gracias a él, nosotros podemos darle nombre a las especies. ¿Cómo nombres? Nosotros somos Homo sapiens. Los perritos son Canis lupus. Los ratones son Mus musculus, y así. Esos nombres los dio, bueno, no los dio Carl Linneo, pero la nomenclatura la dio Carlineo, Carlinio, como quieras llamar, ¿sí? Ahí tienes los sistemas taxonómicos, las categorías taxonómicas, perdón, dominio, reino, clase, orden, familia, especie. Y aquí tenemos una clasificación bastante conocida, que fue planteada por Whittaker, si no me equivoco, en la cual él los distribuye en 5 reinos, ¿cierto? Monera, protista, fungi, plantae y animalia. Sin embargo, existe otra clasificación que es hecha por Carl Woese, ¿sí? Carl Woese, él sí acaba de morir hace como 5 años recién, en la cual
se basa en la semejanza de ADN ribosomal. Él coge el ADN y empieza a comparar qué tanta semejanza tienen entre especies. Y él plantea 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio eucaria. ¿Dónde estamos nosotros? En el dominio eucaria de eucariota. Ahí estamos nosotros. ¿Dónde están las bacterias? Bueno, en el dominio bacteria. ¿Y qué se encuentra en el dominio archaea? Arqueobacterias. ¿Sí? Son bacterias súper raras, distintas a las bacterias, es por eso que las clasifica en otra rama diferente que la nombró Archaea. Como por ejemplo, las bacterias termófilas, las bacterias halófilas, las bacterias acidófilas y un montón de filios que tienen las bacterias. ¿Sí? Bueno, chicos, ahí acabó. ¿Sí? Ahí acabó la clase. Antes de que se vayan, tenemos que dar una prueba de salida. ¿Ya? Va a ser súper rápido.